Muy buenas tardes, compañeros. De igual manera, los saludo y bueno, este sería el video de la clase pasada en el cual platicamos un poquito acerca de algunos temas referentes o haciendo alusión a la filosofía. La filosofía propiamente, hablábamos de algunos de sus exponentes en clases pasadas, hablábamos desde Tales de Mileto hasta hoy en día hablamos también de Kafka. Hablábamos un poco acerca también de Paul Sartre, pero remontándonos a la filosofía clásica, hablamos también de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, los cuales fueron los padres de los primeros postulados filosóficos. Recordemos que la filosofía, como su etimología lo marca, es el amor a la sabiduría, al conocimiento. Entonces, estos personajes lo que buscaban era la generación del conocimiento. Decían, ¿y cómo para qué voy a generar conocimiento? ¿Por qué quiero generar conocimiento? Bueno, el conocimiento se genera en cuanto a la búsqueda de la verdad. Tener conciencia de lo que realmente está pasando y por qué pasa y por qué este hecho es tan cierto. El ser humano se dice que es un ser curioso por naturaleza. Entonces, la curiosidad es la madre del aprendizaje. Es la madre del aprendizaje, es prácticamente la madre del conocimiento y no una homicida de felinos, como se dice comúnmente. Pero bueno, dicho esto, ellos se vieron en esa necesidad de crear este conocimiento, pero ¿a partir de qué? De diferentes formas, de diferentes doctrinas. Por ejemplo, la mayéutica de Platón, se basaba en una serie de interrogantes a cada postulado hasta desmembrar, hasta desmenuzar en su estado más puro la premisa principal de un cierto cuestionamiento, el cual le daba como resultado una respuesta concisa y única. Por otra parte, Sócrates llevaba a cabo el uso de los tres filtros, que a final de cuentas era un tanto parecido a lo que Platón implementaba, solo que Platón, pues digamos que él se tomó la molestia de, de, de pulir un poco la técnica. Posteriormente también un filósofo notable, podemos hablar de Diógenes, con la doctrina cinista. El cinismo de qué iba en cuanto a Diógenes, él decía que todo en esta vida tenía una valencia cero, que nada en esta vida valía realmente algo, que nosotros éramos quienes le dábamos un valor agregado y sobre este valor agregado podíamos decir si este era de alta valía o de baja valía, pero no propiamente hablaba de valores monetarios o pecuniarios, sino que él hacía una alusión a la importancia que nosotros le dábamos a cada acontecimiento, persona, palabra, hecho, acontecimiento dentro de la vida misma. Diógenes decía que a final de cuentas nada tenía valor. Entonces él para empezar, una de sus premisas máximas era bastante radical. Él no poseía como tal algo. Y cuando digo que no poseía, es tal cual como lo menciono, no poseía nada. El señor vivía donde podía en la calle, se metió un barril, ahí como podía se acomodaba, se ponía a escribir, a hacer algún postulado, simplemente a estar. Su única posesión, se cuenta que en un primer momento, su única posesión material era un cacharro, lo que nosotros podríamos llamar una jícara, una pequeña bandejita que utilizaba para tomar agua en las fuentes de la ciudad. Pero un día vio como un muchacho juntando las manos tomaba agua. Entonces la bandejita la vio ya como algo pues prácticamente innecesario, así que la arrojó y él también empezaba a tomar agua con las manos.
También en un momento se dice que un hombre muy poderoso se acerca a él y que le dijo que podía pedirle lo que quisiera. Dice, como bien sabes, soy el hombre más poderoso de la región, pídeme lo que quieras. Para esto Diógenes se limitó solo a decirle, quítate a un lado porque no me dejas ver el sol, me tapas la luz del sol. Esa fue su única petición. Dice, hazte a un lado porque no me dejas ver la luz del sol. Esto tal vez tuvo cabida como un doble sentido, y no un doble sentido en una, o mencionándolo, haciéndolo una mención vulgar, como en ocasiones se suele decir cuando se menciona el doble sentido. No, sino él hacía una alusión más basada en si estoy filosofando, si tal vez estoy redactando y la luz solar me es indispensable, necesito que se haga a un lado. Pero también hizo alusión a esto cuando le dijo, sí, hágase un lado porque no me deja ver el sol. O sea, estaba interrumpiendo con su momento en el cual él estaba llevando a cabo el razonamiento de todos sus postulados. Entonces, era prácticamente un no me incomode, un no me moleste, porque no me deja generar conocimiento, no me deja seguir llevando a cabo, o más bien desarrollar esta capacidad de análisis mediante la cual yo voy a generar nuevo conocimiento. Entonces, de eso iba la doctrina cinista de Diógenes. Un hombre bastante radical, considero, pero no tan descabellado del todo. Ahora bien, Sócrates decía que por una parte, él comentaba y decía, bueno, ¿qué crees? Pues la ignorancia es algo propio del ser humano, y él decía a grosso modo, yo solo sé que no sé nada. O sea, de lo único que era consciente era de lo mucho que desconocía y también de lo vasto que le faltaba por comenzar a conocer. Era algo, pues, que dentro de su concepción, él decía, el conocimiento nunca se acaba, la adquisición de nunca va a terminar, nada está dicho, está escrito muy poco, ignoramos mucho. Y de allí también que Thomas Alva Edison tomara un postulado, o más bien creara un postulado que decía, no sabemos ni la milésima parte de lo que deberíamos saber. Pero la frase de Sócrates aún así fue todavía más profunda. Yo solo sé que no sé nada, o sea, el poder tener la capacidad de aceptar tu propia ignorancia y reconocer que no tenías la idea de absolutamente nada, creo que también es un mérito bastante loable. Entonces, ya dicho esto, podemos decir que la filosofía buscó, como siempre, generar y darle un sentido a todo aquello que en un primer momento no se le encontraba una explicación. Ya después viene algo llamado el ciclo de las luces, en el cual pues hubo un semillero muy importante de filósofos contemporáneos. Hablábamos primero de la filosofía clásica, ahora vamos con la filosofía medieval, por decirlo de alguna manera. Tenemos, por ejemplo, a René Descartes, al Barón de Montesquieu, a Juan Jacobo Rousseau, filósofos pensadores que decían, por ejemplo, se hablaba no nada más de una cuestión de un conocimiento lógico, sino también un tanto más humano. Recordemos que en un primer momento el ser humano se vio obligado a llevar a cabo la creación de instituciones. ¿Por qué?
porque comenzó a convivir con otras personas, entonces la regulación de su comportamiento tenía que estar sujeta a una cierta norma, de una forma un tanto arcaica, pero a final de cuentas tenía que someterse. Todo individuo que busca convivir en una sociedad o que busca estar inmerso en esta, debe pues entregar cierta parte de su autonomía, este concepto que vamos a platicar y a dirimir un poquito en la siguiente clase, debe entregar parte de esa libertad al Estado, y de allí el Estado obviamente va a tratar de regular la convivencia entre individuos. De ahí nace el Estado de Derecho. Y también estos filósofos pues llevan a cabo algunos postulados a favor de estas premisas. Por ejemplo, este Voltaire decía: podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero moriría por defender tu derecho a decirlo. ¿A qué hace alusión este señor? Bueno, pues que en sí, pues hay opiniones divididas sobre cualquier tema. Hablemos de cualquier tópico y les apuesto que no vamos a estar de acuerdo, o no todos lo vamos a ver desde el mismo punto de vista. No todos vamos a tener el mismo enfoque. Tan es así que dicen: si no quieres enemistarte con alguien, no hables de, de fútbol, política o religión. Pero no nada más son esos temas los que crean una polémica. Cualquier tipo de tema te va a crear una, una, una cierta mella, porque no todos vamos a pensar lo mismo. Que si se habla sobre el aborto, les apuesto que todos, algunos están en favor, otros en contra. Que si vamos a hablar sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, habrá quienes estén a favor, habrá quienes estén en contra. Si hablamos referente al feminismo, habrá quien esté en favor, habrá quien esté en contra. En fin, siempre va a haber los dos lados, nunca va a haber algo como en lo que estemos totalmente de acuerdo. Entonces, dicho esto, dice, no, no por eso quiere decir que tengamos que enemistarnos. O sea, aquí Voltaire lo que decía: sí, podré no estar de acuerdo, pero en tu postulado, en lo que tú comentas, pero en lo que yo estoy totalmente de acuerdo es que tú tengas el derecho a expresarte, a decirlo como tú piensas que es. Se podré no estar de acuerdo con lo que tú dices, pero moriría por defender tu derecho a decirlo. Es uno de los primeros postulados, de las máximas en cuanto a la libertad de expresión. O sea, sí, no comparto tu idea, pero yo soy el primero en defender el hecho de que tú puedas decirla, de que tú te puedas expresar, de que no haya una mella donde te digamos: no digas esto, no hagas esto. Algo allí recalcitrante y haciendo alusión a prácticamente una represión. Entonces, ya comentada esta parte, también seguimos con René Descartes. René Descartes, una de sus máximas frases, decía, primero pienso, luego existo. O sea, porque para concebir tu propia existencia, primero debes existir en el pensamiento. O sea, en tu propio pensamiento tú debes concebirte a ti mismo, para que de esa manera seas consciente de tu propia existencia, y sobre eso aprendas a ver de una manera objetiva tu propio entorno o tu cosmogonía, como en algún momento lo llegaba a comentar también Kafka. Bueno, Kafka ya es un pensador, es un filósofo contemporáneo, pero él siempre hacía alusión en su obra Metamorfosis que todo debería verse de una manera cruda y objetiva, tal cual como también el artista Salvador Dalí lo comentaba en una entrevista con Jacobo Zabludowski, de una manera pues un tanto simple, un tanto amena. Jacobo le quiere preguntar pues él en donde encontraba la máxima expresión de su arte. Dice: en la pintura, en la escultura, en la joyería. Dice: cuéntenos.
Entonces para esto Salvador Dalí que le dice, en ninguna de estas, en la cosmogonía. ¿Qué es la cosmogonía? La cosmogonía no es otra cosa más que una forma objetiva de observar tu entorno y sobre esto estar consciente y buscar de ser necesario ese factor de cambio, el saber realmente por qué las cosas que están sucediendo a tu alrededor son como son. Hablemos de cualquier situación que tenemos enfrente, familia, casa, amigos, vecinos, lugares. O sea, realmente, ¿por qué son así? ¿Por qué están así? Y yo, ¿por qué estoy inmerso en ellos? Es por eso muy importante tener todas estas cuestiones bien, bien claras, porque el día que seamos capaces de ver nuestra realidad desde un punto objetivo, como lo es el surrealismo, esta corriente artística de la cual Salvador Dalí era o fue uno de sus máximos exponentes, por no decir el máximo exponente, él, ¿qué te invitaba con eso? A ver tu realidad realmente como era. Decía, píntala como es. Trata de verla de esa manera, un tanto cruda, objetiva, sin tantos tapujos. Es entonces donde también personajes como Kafka plasman toda esta situación, pero en un texto. Y en este texto el que dice, bueno, Metamorfosis, nuestro personaje principal, un día amanece y él dice que amanece como un insecto. Él se concibe a sí mismo como un insecto en una cama y comienza a darse cuenta de su realidad. Él empieza a hablar de una manera metafórica, él se compara con ese insecto. O sea, ya nos vamos dando cuenta cómo la metáfora y la filosofía ahorita están teniendo un papel bien importante dentro de esta obra, la cual pues les invito a leer más adelante. Él se concebía a sí mismo como un insecto, incapaz de conocer sus propios alcances, incapaz siquiera de levantarse esa mañana de la cama. Él se concebía de esa manera. Entonces, dicho esto, con todos estos movimientos se vino también una, un suceso muy grande, el cual fue el cambio radical de sociedades. Recordemos que después de la peste bubónica, pues prácticamente no había personas que quisieran llevar a cabo determinadas labores. Anteriormente se decía, tú no podías aspirar a ser más de lo que eras cuando habías nacido. Si habías nacido rico, pues tú ibas a ser rico. Siempre. ¿Sale? Si habías nacido en la nobleza, tú ibas a ser noble de aquí a que te murieras. Y tus hijos también. O sea, no había otra situación. Si tú habías nacido pobre, pues tú seguirías siendo pobre. Si no eras panadero, pues lo mejor que podías hacer era ser un buen panadero y esperar a que un día la vida te recogiera. Eso era lo único para lo que realmente uno quedaba en ese entonces. Pero después de todo este procedimiento, después de todo este proceso, que no vino nada más porque sí. O sea, hubo factores que lo desencadenaron. Por ejemplo, les digo que hubo una baja, perdón, en cuanto a población. Entonces, si anteriormente decían, no, pues te pago 20, te pago 20, pero te necesito aquí porque, ¿qué crees? Pues no hay quien haga labores de absolutamente nada. Este, mucha gente mermó, feneció. Entonces, aquí hubo quienes comenzaron a generar mayores ingresos y como consecuencia de eso empezaron a tener poder adquisitivo. Entonces surge una nueva clase social llamada burguesía y la burguesía empieza a codearse con la realeza por temas económicos, pero a la vez también ya buscaban el poder político, pues al tener ya capacidad adquisitiva, también pues se presumió que tendrían una capacidad
muy grande como para derrocar el antiguo orden. Entonces, de aquí que comience a, a ver esa pequeña diferencia entre la burguesía y la realeza. El burgués obviamente era una persona que había sido pobre, pero pues tuvo la forma de amasar fortuna y crear porvenir y un futuro económico a su familia. Entonces, pues ya él empezaba a hacer su filosofía de una cierta manera en la cual, pues, tuvieron que basarse, tuvieron que seguir postulando, pensando y sobre todo reflexionando y proponiendo. Imagínense un postulado de, oigan, ¿y por qué tenemos reyes? ¿Por qué no el pueblo gobierna? ¿Por qué no comenzamos por desobedecer al rey? ¿Por qué él es rey? No, es que es por mandato divino. Pues a mí no me consta. ¿Y qué les parece si lo derrocamos? Entonces organizaban toda una cuestión, o mejor dicho, una revolución. Buscaban crear revoluciones en donde el pobre por fin tuviera un lugar. Aunque como pues es de suponerse, pues nada es para siempre. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe pues prácticamente de una manera absoluta, como lo decía el postulado, y es entonces pues donde estos afanes de revolución y libertad fenecen y se crea los primeros sistemas económicos un tanto más refinados. En este caso, ya hablábamos del capitalismo desde tiempos remotos, pero aquí se recrudece y sobre todo por el hecho del comienzo de el desarrollo industrial, ¿sale? Entonces ahí empezaban algunas situaciones. ¿Por qué? Porque si antes utilizaban 5 personas para hacer algo, ahora con una máquina solo utilizarían una. Ese sería el por qué. Entonces hubo una revolución industrial, obviamente algunos confrontamientos y posteriormente lo que la burguesía también buscaba era pertenecer, era ser, y hacer que los nobles pues simplemente ya no lo fueran. Entonces, de aquí podemos también darnos cuenta cómo se da esta situación de las famosas clases sociales. Dependiendo del poder adquisitivo que tenga tu familia, va a ser el lugar que ocupes en determinados lugares, en determinados puestos, en determinadas instituciones. Esa es la situación real que tenemos enfrente. Y hasta que seamos conscientes de que es un hecho el cual deberíamos apoyar, el día que seamos lo suficientemente conscientes para saber que todos podemos llevar a cabo lo que nos corresponde para que nadie se quede sin hogar, nadie se quede sin comer y que todos podamos tener una vivienda digna. Bueno, hasta que eso suceda, hasta que este razonamiento tal vez llegue a los oídos de cientos de miles de personas, entonces podemos hacer algo, puesto que la pérdida de valores actualmente es lo que nos tiene sumidos también en una sociedad prácticamente disfuncional. Y bueno, eso ya lo platicaremos en otra sesión. De antemano, compañeros, les agradezco y que tengan un excelente inicio de semana. Gracias.